unas condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Y utilizamos la energía para lograrlas, ¿no? Y también lo mismo sucede con la movilidad, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Más allá del medio que utilicemos para transportarnos, ¿no? Curiosamente, en el sector residencial, la mayor parte de la energía la utilizamos para calentar agua, ¿no? Agua que llega a una temperatura de red de, no sé, 10, 12, 15 grados y la elevamos a 40, 50, 60 grados, ¿no? Es curioso, ¿no? Que lo utilicemos tanto para la calefacción, el agua caliente sanitaria, para la cocción de alimentos, para el lavado, tanto de platos, lavavajillas, como de ropa, ¿no? Y además, otro dato curioso es que la mitad más o menos del consumo de nuestras viviendas o el consumo de nuestros hogares, el 50% va en transporte, en movilidad y el otro 50% va en el resto de usos, ¿no? Aproximadamente 3/4 partes o 2/3 partes lo utilizamos para el confort, calefacción y demás, ¿no? Por lo tanto, voy a utilizar estos dos indicadores para empezar a abrir un poco el debate y me gustaría iniciarlo con dos arquitectos, ¿no? En primer lugar, con Francisco Javier Martín Ramiro, que es el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y también a continuación con Emilio Miguel Mitre, de GBC, y a continuación pues, pasamos a hablar un poco de movilidad con Arturo, para que estos dos ejes, habitabilidad y movilidad, inicien un poco este recorrido. Javier, entiendo que el Ministerio de Fomento tiene unos instrumentos muy potentes para delinear el futuro, el sector residencial, el sector de la vivienda, como es el Código Técnico, la definición de los consumos de energía, del edificio de consumo de energía casi nulo y también la estrategia a largo plazo, ¿no? Para rehabilitación energética de viviendas. ¿Cómo veis vosotros este futuro inmediato y a largo plazo? Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que fueran más potentes, porque no en el sentido de que me gustaría que fueran más ambiciosos, que seguramente a todos nos gustaría mayor ambición, pero realmente el objetivo que nos ponemos desde el Ministerio y yo creo que desde la Administración en todas estas políticas de eficiencia energética, de sostenibilidad, etcétera, es que la normativa en realidad quede desfasada lo más rápidamente posible por la práctica del mercado y del sector, ¿no? Entonces, es verdad que lo que debe marcar la normativa y lo que debe marcar la estrategia en entornos completamente diferentes, la normativa por un lado es un mínimo, ¿no? Un mínimo que evidentemente viene ya preestablecido por los objetivos que nos pone Europa de una manera prescriptiva, ¿no? Y sabemos que tenemos el escenario 2030, 2050 y sabemos a dónde tenemos que llegar, por lo tanto. Pero es cierto que la estrategia tiene un ámbito, por ejemplo, muy distinto. O sea, la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética de edificios, que también la pide Europa y que por lo tanto, bueno, pues ahí también cumplimos nuestros deberes con la Unión Europea, pero sobre todo lo que tiene o lo que debe tener es una ambición que afecta a todo aquello que no es regulatorio, es decir, tratar de establecer objetivos reales y qué medidas más allá de las normativas deben establecerse para conseguir esos objetivos. Si pensáramos que solamente con medidas regulatorias vamos a poder alcanzar los objetivos de descarbonización, etcétera, pues estamos perdidos, ¿no? No puede ser así, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que tener un contexto mucho más amplio y efectivamente yo creo que más que una herramienta nos permite reflexionar no solamente las administraciones sino reflexionar conjuntamente con los demás agentes en por dónde tenemos que apretar para hacer las palancas necesarias y para conseguir estos objetivos, ¿no? Ya en la parte regulatoria ya dimos un paso, como sabéis, ¿no? Ya en la parte puramente energética, ¿no? pero que fue en la modificación del Documento Básico de Ahorro Energético de 2013. Ahora tenemos saliendo del horno el documento que ya se ha circulado, que está en Europa ahora mismo y que esperemos salga, bueno, se apruebe antes del verano para el nuevo documento de ahorro energético, pero nos falta un escenario más allá que no solamente afecte al plano energético, sino que trate de que ese instrumento que decías del Código Técnico aborde la sostenibilidad desde un punto de vista mucho más transversal que no solamente sea el energético, ¿no? Y ahí también, pues bueno, es un punto de trabajo para nosotros ahora mismo prioritario en los próximos años, en los que, bueno, algunos de los que estáis aquí también estáis ya hablando con nosotros y todo el sector en realidad tiene que ponerse, nos tiene que dar sus inputs para que eso sea así, ¿no?
Muy bien. Emilio, un poco continuando en esta línea, vosotros desde el GBC habéis sido diseñadores de planes muy ambiciosos de reforma, de adaptación del parque existente, ¿no?, a estas nuevas necesidades, a este futuro, ¿no? Desde esa perspectiva, y además yo creo que en representación también de otros agentes del sector, pues como promotores, constructores, proyectistas, ¿cómo ves esta posibilidad, ¿no? ¿Qué dificultades o qué barreras encuentras y por qué esa transformación no se está produciendo quizá al ritmo que todos estamos deseando? Gracias, Pedro. Me gusta mucho la introducción que has hecho acerca de lo que se consume en confort, porque realmente la distancia a la que esté un edificio del confort es lo que te va a definir muchas cosas como el consumo y demás. ¿Cómo se relaciona el autoconsumo con todas estas cuestiones de la habitación o la habitabilidad que tú has dicho, ¿no? Francisca Rivero hizo una introducción un poco que va en el título de lo que quería decir aquí, ¿no? Del recibo de la luz a la rehabilitación. Yo creo que ahora culturalmente están pasando cosas. Ahora ya incluso la rehabilitación energética es una conversación de ascensor, que se llama. Yo estoy a punto de conseguir, tan solo después de 8 años de bregar con mi comunidad, que me acepten que rehabilite yo mi vivienda, y luego verán y a lo mejor rehabilitamos todas. Hay mucho que hacer. Yo creo que nosotros hicimos, en el proyecto conocido como Build Upon, hicimos una gran lista de recomendaciones, porque realmente el sector es totalmente disfuncional. Me gusta mucho, o sea, nosotros cuando vemos y estamos ahora ante un aluvión de textos legales y tal, lo primero que hacemos es ver a ver las veces que sale edificación. Te doy a buscar y entonces miro a ver. Curiosamente, en el anteproyecto de cambio climático y transición energética casi no aparece, pero luego, afortunadamente, en el Plan Integrado de Energía y Clima aparece una gráfica que me gusta mucho. Porque nosotros tenemos que rehabilitar el 3% anual, y eso serían, pues, a lo mejor 700.000 viviendas anuales. Pero claro, ahora mismo no lo podríamos hacer. Me gusta esa gráfica porque comienza con 30.000 y va subiendo poquito a poquito, y luego salta a lo mejor de 50, y en el año 2030 estamos en 300.000, y de ahí en adelante deberíamos estar rehabilitando pues las mismas viviendas que hacíamos nuevas en el año 2006 o 2007, ¿no? Entonces, bueno, creo el empuje viene de fuera, viene de la directiva realmente, pero está siendo muy bien encajado ahora por lo que estamos viendo, y esperamos que continúe así. Y realmente habla de una edificación como verdadero centro de las cosas, como verdadero centro de empoderamiento, en el que pasa todo, en el que se tiene que incorporar las renovables, la infraestructura de movilidad eléctrica, las redes, y por supuesto en un entorno de tecnología de información y la comunicación, que es el que va a poder cambiar todo. Pero sentimos que estamos ante ese escalón cultural, porque están empezando a pasar cosas, y esperamos que legalmente se pueda apoyar en la medida necesaria, porque sí que hay urgencia. Nos pasamos al otro eje, al eje de la movilidad, ¿no? Vemos que el vehículo eléctrico es un vehículo aspiracional. Todo el mundo en las encuestas parece que desea tener un vehículo eléctrico, pero sin embargo sigue habiendo barreras, fundamentalmente infraestructuras y de otro tipo. Y además, por otra parte, otro hecho que lo apoya es también esta perspectiva de mayor electrificación de nuestro país, ¿no? ¿Cómo veis vosotros la movilidad del futuro, y cómo veis también el vehículo eléctrico y la electrificación de este sector, que bueno, parece que se plantea complicada, porque de todos los sectores de actividad justamente el residencial es el más electrificado y el transporte es el menos electrificado de todos? Bueno, pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que sí que es cierto que a nivel general es una movilidad aspiracional. Para mí es respiracional, ¿no? Yo la vivo, ¿no? y realmente tener un vehículo eléctrico es posible hoy en día. Me hace además especial ilusión en Genera. La verdad es que la evolución que ha ido teniendo todos estos años la movilidad eléctrica, si hemos podido ver en la jornada de hoy, el vehículo eléctrico ha estado presente básicamente en todos los formatos que se ha estado hablando de autoconsumo, pero sobre todo en la esencia de Genera, ¿no? Que es una cuestión muy curiosa. Al final, el vehículo eléctrico tiene una parte que está ligada a la movilidad sostenible, que es cuando el vehículo está en movimiento, pero luego hay una parte muy importante de la movilidad eléctrica, que es para mí uno de los ejes fundamentales,
que es el asociado no a la movilidad sostenible, sino a la eficiencia energética, ¿no? Que está ligada al impulso de las energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético y autoconsumo, ¿no? Y ahí, en esa parte donde el vehículo permanece estacionario, ¿no? Y en su relación con la edificación, ¿no? Puede pensar alguien, ¿qué relación tendrá la movilidad con el edificio, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que vamos hacia soluciones donde, desde un punto de vista de la habitabilidad, pues te dan una solución eficiente y también ya te la empiezan a dar desde el punto de vista de la movilidad. Ligado al autoconsumo, pues hemos visto aquí ejemplos que también a nivel industrial se están desarrollando, donde tiene una ligazón enorme el autoconsumo con el vehículo eléctrico. También en el ámbito de las viviendas, bueno, pues ya las edificaciones han ido pasando por varios estadios y con el apoyo normativo ante la posibilidad de establecer la preinstalación de instalaciones para infraestructura de recarga, hasta ya hay promotoras que ofrecen ya el punto de recarga instalado. Y estoy convencido de que en el mundo de las inmobiliarias el día de mañana lo que te ofrecerán es una solución de habitabilidad junto a una solución de movilidad que podría bien estar ligada a lo mejor a soluciones de sharing, ¿no? Es decir, esto puede tener una evolución muy importante. Esa ligazón es fundamental. Viene el vehículo eléctrico en ese concepto de eficiencia energética ligado a nuevos conceptos como el V2G o la entrega de la energía. Es decir, al final el vehículo eléctrico no es solo una herramienta que toma energía de la red, sino que es capaz ya, porque ya existen modelos que tienen una aplicación práctica, de entregar su energía al edificio o al conjunto de la red cuando legalmente se pueda. Y evidentemente esa es una pues, simbiosis entre lo que es la edificación y la movilidad que cada vez más se tiene que tener en cuenta y sobre todo ligado al concepto de autoconsumo con todo el desarrollo de las baterías que va a haber próximamente. Con lo cual, pues bueno, quizá el mayor ejemplo es ver que lo que ha pasado hoy es la demostración palpable de que la edificación, la movilidad tienen una relación muy estrecha en el ámbito de la eficiencia energética y donde el vehículo eléctrico es un eje fundamental. Muy bien, pues podemos continuar con esta relación y yo daría paso también ahora a Juan Virgilio Márquez, que es el representante, el director de la Asociación Empresarial Eólica, y un poco ligando también vehículo, edificio de consumo de energía casi nulo y también la aportación de energías renovables de todo tipo, ¿no? Quizá la más aceptada, la más reconocida en relación con el edificio es la fotovoltaica, ¿no? Pero tú representas también al sector eólico y entiendo que ahí también tenéis algo que decir, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Ante todo, enhorabuena por lo que estamos viendo hoy aquí. Yo creo que es una... No te escucho. No se escucha, ¿no? A ver, dale. Hola, ¿qué tal? La hora del almuerzo y... ¿No? ¿Vas de viene? Bueno, decía que no decía. Súbete aquí. Quizá, sí, a lo mejor ahí va a ser más. Pues al final te levantas. Aquí va a ser más fácil, gracias. Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias a Alidae, enhorabuena por lo que estamos viendo hoy aquí, enhorabuena por el cambio, enhorabuena por la dirección, por la energía y por el esfuerzo y mucho ánimo para el futuro. Un minuto, la Asociación Empresarial Eólica representa los intereses del sector eólico, somos 200 empresas, cubrimos toda la cadena de valor, el 90% de la actividad del sector eólico en España y yo creo que tenemos un papel fundamental, tampoco aquí, sí. Bueno, Esto ya es un poco así, pero vamos bien. Seguimos, sí, sí se oye, gracias. Efectivamente, todos ustedes conocerán la gran eólica, ¿no? La historia que ha tenido la gran eólica en España, pero yo creo que el reto que nos enfrenta aquí es un reto de equipo, es un reto en el que tenemos que trabajar todos, por algo se llama el autoconsumo, que tenemos que trabajar todas las tecnologías para sumar todas las externalidades positivas que tienen todas ellas cuando se juntan. No es un problema tecnológico de la eólica, la mini eólica, la microeólica, ya hay tecnología consolidada, ya hay tecnología en costes, ya hay empresas en España que cubren la cadena de valor, no solo implantan molinos, sino que los fabrican, hay tecnología y ya hay empresas que cubren toda esa cadena de valor proporcionando soluciones de generación eólica en ambientes urbanos. El objetivo es un objetivo climático y las ciudades son uno de los grandes retos. Yo creo que es importante conjugar esos esfuerzos. El tener un mejor estado
de la calidad del aire, el tener una mejor concienciación de lo que es el uso de la energía, el poder producir toda esa energía con un mínimo impacto ambiental y el combinar todas las posibilidades que ofrecen las diferentes tecnologías, tanto en generación como en consumo, y aquí hablo de la demanda, es el gran reto y eso es lo que nosotros por lo menos estamos trabajando. Efectivamente hay una serie de retos también más pequeños que nos afectan, que son interesantes también. Conocerán que la tecnología eólica tiene unas peculiaridades diferentes, ¿no? Lo que es de alguna forma el vector no viene en vertical, no viene del sol hacia abajo, sino el vector viene en horizontal y requiere pues, una minuciosidad diferente a la hora de establecer los emplazamientos, de hacer los estudios de recurso. Es cierto que hay un cierto hándicap a nivel de ciudad. Hay estudios Caccioli-Dae con mapas de viento urbanos. Hay otras ciudades que están trabajando en el ámbito, pero no hay una información quizás generalista de dónde están los buenos recursos en el ámbito urbano. Las ciudades son seres vivos que nacen, crecen, se evolucionan hacia un determinado ámbito y el viento dentro de las ciudades es un ser vivo totalmente diferente a lo que es el ser vivo en el campo, fuera de las ciudades. Ciudades, grandes urbes, entornos urbanos. Efectivamente, para entornos urbanos hay soluciones eólicas que todos ustedes pueden conocer, ya no tanto de microeólica, mineólica, sino de eólica de mediana potencia, con colectivos y comunidades de la energía que pueden ser muy interesantes. Es muy importante que todo lo que es la concienciación social de la mayor penetración de todas las energías renovables sea uno de los factores que todos tenemos que tener en consideración. Tenemos que ser capaces de asumir como ciudadanos que el futuro hacia una descarbonización de la economía pasa por convivir con unas tecnologías que hasta ahora a lo mejor no eran tan habituales en nuestro entorno local, pero que a partir de ahora deben empezar a serlo. ¿Por qué? Porque son competitivas y porque tienen todos los beneficios. A nivel de ventajas, sinergias positivas que tiene la mini eólica en el entorno urbano, hay ejemplos a nivel mundial. En España hay más de 7.500 máquinas instaladas. Efectivamente no es mucha potencia, porque efectivamente, como les digo, hay una serie de retos que tenemos que seguir avanzando. Yo no lo llamaría revolución, yo lo llamaría evolución. La historia de la eólica en España es una historia de éxito por la evolución que ha tenido, la sostenibilidad que han tenido todos los actores en este escenario, y en el entorno urbano yo creo que es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Pero efectivamente, hibridación, fotovoltaica, eólica, baterías, cómo se gestiona esa generación, cómo se gestiona la demanda, tenemos que conseguir, y es el gran reto, yo creo, a nivel general, que no se tenga que vender la energía justo cuando se produce. Y eso es algo que tenemos que trabajar los que trabajamos en el ámbito de la generación y los que trabajamos trabajamos todos en el ámbito del consumo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos un panorama prometedor desde este punto de vista. En las ciudades es uno de los grandes retos, pero no solo en las grandes ciudades, donde hay que elevarse mucho para buscar un recurso eólico más o menos estable y que sea rentable para el inversor, sino en todo lo que sean núcleos urbanos, que son también uno de los grandes retos a nivel de país. La vertebración regional, la despoblación que hay en las zonas rurales, es uno de los grandes aspectos que tenemos que solucionar entre todas las tecnologías renovables, ¿no? Nada más. Yo creo. Gracias, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Pedro González representa a la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ¿no? Y uno de los retos es la electrificación en el sector residencial. Si bien el sector residencial, como decía antes, pues está muy electrificado. Yo creo que el 40% de la energía final que se consume ya es energía eléctrica, ¿no? Pues me gustaría conocer también un poco tu opinión sobre este reto de descarbonización y de electrificación. Gracias a LIDAE por la invitación y unirme a las felicitaciones. Efectivamente, sí me gustaría hablar, y de manera breve, de por qué estamos ahora hablando del sector residencial y la importancia que tiene el sector residencial, ¿no? Y luego ver hacia dónde debe evolucionar ese sector residencial y qué medidas se deben adoptar para llegar a ese fin, ¿no? Cuando hablamos del sector residencial hay dos medidas que yo creo que definen muy bien de qué estamos hablando. Por un lado, en el año 2015 las emisiones del sector residencial, unido también al comercial en la Unión Europea, superaban los 500 millones de toneladas de CO2. Esto vino a suponer alrededor del 12% del total de emisiones. Si contamos solamente ese 80% que responde a usos energéticos, este porcentaje aumenta hasta el 16%, y creo que es una cifra bastante significativa, ¿no?
Por otro lado, no debemos olvidar que el 40% del consumo final, también en la Unión Europea, es en el sector residencial. Por tanto, tenemos dos elementos bastante importantes. Por un lado, tenemos un sector con un consumo muy importante, un sector con unas emisiones significativas y con una trayectoria últimamente en la que vemos que la reducción de emisiones no se ha llevado a cabo de una manera demasiado pronunciada, básicamente porque la cobertura de las necesidades energéticas se ha venido cubriendo con el uso de combustibles fósiles, ¿no? Por tanto, este es un dato importante. El 47% el consumo energético de los hogares europeos proviene precisamente de consumos fósiles. De otro lado, tenemos los objetivos a 2050. La Unión Europea ya los ha aprobado, entre el 80 y el 95% de descarbonización a 2050. Este dato es significativo, básicamente entre el 4 y el 8% de reducción de emisiones anual. Supone un reto realmente ambicioso y, por tanto, también hay que incluir al sector residencial. ¿Cómo debemos llevar esto a cabo? Tenemos la situación actual, por un lado. Por otro lado, tenemos el punto final de llegada. Los caminos que vemos, pues creo que son bastante evidentes y son principalmente dos. Por un lado, debe aumentar el proceso de electrificación en el sector residencial, porque gracias al proceso de electrificación se va a poder potenciar el proceso de descarbonización con la entrada de renovables eléctricas, que hasta ahora sin duda es la tecnología más eficiente y la que puede integrarse de manera masiva en este proceso de descarbonización. La segunda medida es también bastante evidente. Hay que avanzar en el ahorro y en la eficiencia energética dentro del sector residencial. ¿Qué cifras manejamos? Bueno, por un lado vemos que entre el 0,6% y el 1,3% del consumo energético debe reducirse anualmente en el sector residencial. Por otro lado, el nivel de electrificación debe aumentar entre el 1 y el 1% anual, ¿no? Entonces, vemos dos señales: reducción de consumo por un lado, mejora de la electrificación por otro. Esto, para cumplir con los objetivos que tenemos en el año 2050, debe representar que aproximadamente el 60% de los usos energéticos del hogar deben ser eléctricos. Y aproximadamente del consumo actual hay que reducirlo un 40%. Por tanto, creo que estamos hablando de un reto muy importante y en el que hay que analizar sobre cuáles son las medidas que hay que adoptar para poder alcanzarlo, ¿no? De manera muy simple, cuando miramos a los hogares vemos que hay 4 elementos de consumo energético fundamental. Por un lado, los procesos de calor y frío. Por otro lado, los aparatos eléctricos que tenemos en nuestros hogares. Y luego, posteriormente, también se utiliza la energía para cocinar y para calentar agua, como has apuntado anteriormente. De estos 4 procesos hay 2 que son especialmente significativos. Obviamente el proceso de calor y frío, y por otro lado tenemos la necesidad de calentar el agua, ¿no? Como señalabas muy bien al principio, el 70% del consumo energético media en Europa se destina a esto, ¿no? Estas son las realidades que está recogiendo, por ejemplo, la Comisión Europea en su estrategia de largo plazo de sostenibilidad, y es en estos segmentos donde es importante actuar. Teniendo en cuenta además otra cuestión, ¿no? Es cómo va a evolucionar el consumo energético de los hogares de aquí a 2050. Lo cual complica un poquito más todo este proceso. Por un lado, vemos que es muy probable y muy posible que el consumo de todos estos aparatos eléctricos que tenemos aumente, porque vamos a destinar más consumo probablemente a cuestiones de tecnologías de la información, de ocio, de comunicación, los móviles, las tablets, las televisiones en los frigoríficos, etcétera. Creo que las opciones son bien conocidas. Y este incremento de consumo energético debe además ser minorado
lado, del otro lado por el resto de consumos. Y como decía antes, en estas dos soluciones lo que vemos, tanto para los procesos de calor y frío como para calentar agua, vemos una solución que encaja perfectamente, que es el uso de la bomba de calor, ¿no? El uso de la bomba de calor tiene una serie de requisitos fundamentales, ¿no?, a la hora de permitir esta descarbonización y avanzar y mejorar en el proceso de eficiencia energética, y además creo que ya se han comentado anteriormente. Finalmente, para acabar y muy breve, en cuanto a los instrumentos que hay que hacer, ¿no?, para llegar a estos objetivos de 2050, pues tres básicamente. El primero y bastante obvio, pues mejorar el aislamiento térmico de los edificios, ¿no? Sin embargo, como han comentado anteriormente, los ratios de revisión deben aumentar y deben aumentar sustancialmente. Pero aquí tenemos una barrera que no debemos olvidar, y es que en España el 50% de los edificios son anteriores a 1980. Esto supone un reto, ¿no?, y una importante barrera. Por otro lado, de nuevo, usar aparatos más eficientes. Aquí el etiquetado, sin duda, puede ayudar. Y de nuevo, el uso de la bomba de calor creemos que es uno de los elementos absolutamente indispensables. Por ejemplo, en Suecia el 27% de los edificios ya constan de este tipo de solución, y a lo mejor es algo a copiar, ¿no? Y por último, y el último elemento es debemos dirigirnos cada vez a edificios más inteligentes. No se nos escapa a nadie que el aumento de los recursos distribuidos a través del uso de la distribución de las redes de distribución eléctrica, especialmente en baja tensión, debe permitir mejorar la integración de las renovables por un lado, y por otro lado mejorar la gestión de la demanda por parte del distribuidor, ¿no? Y esto es, aquí sí me gustaría, para finalizar, poner en valor precisamente el uso de la red eléctrica, ¿no? El uso de la red eléctrica como facilitador neutral de todos estos procesos a la hora de poder integrar renovables a todos los niveles de tensión, y especialmente cuando hablamos de recursos distribuidos a nivel de la baja tensión, por un lado, y por otro lado, a la hora de permitir que sea el consumidor el encargado de consumir cuando las señales sean necesarias, o verter los excedentes de energía cuando sea preciso. Y esto es todo. Gracias. Perfecto. Yo, en este escenario de autoconsumo, de electrificación, yo creo que la acumulación también tiene un papel importante, y por eso Joaquín Chacón, que es el representante de AEPIVAL, que es la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético, pues interviene ahora contándonos cómo vincula la acumulación en este nuevo escenario. Muchas gracias, Pedro. Sí, y la verdad es que el propio logotipo de la jornada lo dice todo. La batería es la que está alimentando al resto. Es cierto que la batería lo que proporciona a los sistemas eléctricos y toda la electrificación son dos palabras clave, que son flexibilidad y control. Yo creo que nadie duda hoy en día que la generación del futuro va a ser renovable. Se hablaba en la mesa anterior también del tema del coste de la electricidad de día y de noche. Hay estudios ya a nivel europeo que demuestran que con el despliegue de fotovoltaica la electricidad será más barata de día que de noche en torno al año 2050, que Virgilio quizás tiene más información sobre este tipo de temas, pero está claro que la combinación de eólica y fotovoltaica pues, nos va a dar una capacidad más que suficiente y sobre todo limpia para afrontar los retos energéticos del futuro. El almacenamiento lo que proporciona es el control y la flexibilidad de esa generación, que como todos sabemos es una generación que depende de la naturaleza y como tal pues tiene una componente de intermitencia relevante que el almacenamiento cubre perfectamente, guardando la electricidad que generemos de modo renovable para suministrarla en el momento en el que sea demandada. Yo y nosotros pensamos en AEPIVAL que la estrategia de generación energética en general del siglo XX, que era vamos a generar de más y lo que no utilicemos lo tiramos, eso tiene que cambiar en este siglo y realmente pues es un poco lo que decían nuestras abuelas, ¿no? Guarda para cuando no haya. Vamos a generar la cantidad de electricidad que realmente vamos a consumir, y lo que vamos a hacer es gestionar esa electricidad mediante sistemas de almacenamiento para utilizarla en el momento y de la forma que sea más adecuado, más eficiente.
¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos haciendo esto hasta ahora? Yo recuerdo que en el año 2007 estuve en unas conferencias de red eléctrica y por allí pasaron todas las compañías eléctricas diciendo que el gran problema de la electricidad era que no se podía almacenar. Y estoy hablando de hace 12 años, no más. Claro, yo no lo entendía porque yo siempre he trabajado en baterías y sabía que la electricidad se podía almacenar. Y lo que me di cuenta, después de oír hablar a mucha gente importante del sector y de hablar con algunos de ellos, fue que el problema no era que no se pudiera tecnológicamente almacenar, sino que el problema es que era muy caro. El tema es que las baterías son caras y, por lo tanto, resulta más económico generar de más para que el sobrante hacerlo desaparecer que realmente jugar con la combinación del almacenamiento. A fecha de hoy sigue siendo caro almacenar. Todavía no tenemos la solución perfecta para almacenar a un coste adecuado para el sistema eléctrico. Y en el caso europeo, esto se lleva hablando desde hace varios años y se ha decidido que en octubre del 2017 se anunció la creación de la Alianza Europea por las Baterías, que es una especie de apuesta estratégica europea para desarrollar baterías y para fabricar baterías en Europa, porque hoy por hoy prácticamente más del 95% se fabrican en Asia. Fabricar baterías en Europa y además fabricar baterías con nuevas tecnologías, desarrollando nuevos materiales, nuevos sistemas que nos permitan llegar a un nivel de eficiencia, de efectividad y de coste adecuado para todo este tipo de retos que tenemos por delante. Las baterías serán fundamentales. Las nuevas directivas europeas que veremos cómo salen a la luz a partir del año 2020 ya hablan claramente del almacenamiento energético como un eje troncal de los sistemas energéticos del futuro. De eso no hay ninguna duda. En el sector lo que tenemos es, primero, crear la cadena de valor adecuada para que todo el proceso desde la minería hasta el reciclado de baterías y de pilas funcione de manera correcta y funcione regionalmente de una manera muy eficiente y en eso estamos trabajando. Ya se están creando consorcios transnacionales a nivel europeo, ya se están proyectando diferentes desarrollos de nuevos sistemas. De hecho, se habla incluso de marcar las baterías como una línea de acción estratégica a nivel europeo, como puede ser en materia de investigación y desarrollo, como puede ser el cerebro humano o el quantum, que ya están clasificadas así. Y bueno, pues en esas estamos. Estamos un poco planificando y teniendo muy claro que lo que tenemos que hacer es bajar el precio de las baterías, porque si no, todo va a ser muy difícil. Hablando de coches eléctricos con Arturo hace un par de años, surgió el tema y teníamos acceso a un informe de una gran consultora internacional, que no diré el nombre, donde se decía claramente, el tema del vehículo eléctrico saldrá adelante cuando los coches eléctricos cuesten menos que los coches con motor de combustión. Y el gran punto son las baterías. Hoy por hoy, a medida que queremos más autonomía en un coche eléctrico, tenemos que poner más batería y viene a representar, pues en algunos casos, hasta el 50% del precio total del vehículo, ¿no? Esto es algo que tiene que cambiar drásticamente. Y para eso pues hay que invertir y bueno, en eso estamos. Muy bien. Pues he dejado para el final a Alicia Carrasco, porque creo que puede tener una función integradora de muchos aspectos de los que hemos venido hablando. De hecho, una de las características que resalta en nuestro nuevo escenario es la gestión colectiva, ¿no? Es decir, no la gestión individual, sino la gestión pues, de comunidades de propietarios, de comunidades energéticas, en fin, un poco, no algo individualizado, sino algo global. Yo creo que vosotros, desde ENTRA, como Asociación de los Agentes y Empresas Eléctricas y de Servicios Energéticos, pues prestáis este asesoramiento y vais en esta línea, ¿no? Sí, de hecho voy a hacer una pequeña y corta presentación. Primero, Pedro, gracias por la introducción, gracias a IDAE por la invitación y gracias que en 5 minutos o 7 estamos comiendo todos. Entonces, lo que yo quiero contar es un poco quién es ENTRA y por qué pensamos que la agregación y la flexibilidad son los puntos claves para poder integrar un crecimiento de renovables que vamos a ver en España y en Europa, para poder integrar también la flexibilidad por parte del consumidor, disminuir los puntos picos de consumo y garantizar la seguridad de suministro. Entonces, con eso en mente, pensamos que agregación es importante porque agrega primero los recursos distribuidos, que son el autoconsumo, el coche eléctrico y cómo se gestiona su carga y su descarga, las baterías y también el cómo el consumidor puede dar
el no consumir en un momento pico de consumo para dar servicios a la red o para disminuir el precio que paga por la electricidad. Entonces, esto de forma individual no tiene mucho valor, pero si se agrega varios recursos distribuidos y se agregan varios consumidores, puede tener valor. Y por eso pensamos que agregación es importante y de ahí el nombre de la asociación entra agregación y flexibilidad. Y flexibilidad porque flexibilidad es el valor. La agregación produce flexibilidad y la flexibilidad le puede dar valor a varios agentes. Le puede dar valor a red eléctrica, dando servicios a los mercados de balance. Le puede dar valor a la comercializadora cuando maximiza su... los miembros fundadores, con la idea de que veíamos que en Europa estaban pasando muchas cosas en agregación y en flexibilidad, pero que aquí en España todavía no estaban, digamos, el marco regulatorio para que esto ocurra. Tengo que decir que desde el 2018, abril que esto se creó, hasta el día de hoy, ha habido muchos cambios. Ha habido un cambio de la actitud en cuanto a ser líderes por parte del IDAE, también del Ministerio de Transición Ecológica, en tener una visión de qué es lo que se puede hacer con todos los recursos distribuidos en el cambio hacia la descarbonización de la economía y también con los consumidores y con la flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene Entra? Pues lo que queremos es tener en cuenta lo que pide el paquete de energía limpia, que ya se aprobó en el 2018. También queremos tener en mente que viene el cambio cómo implementar dos códigos de balance. Uno es el código de balance de Electricity Balancing Guideline y otro de System Operation. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo la agregación de recursos distribuidos, la agregación de los recursos distribuidos del consumidor doméstico, del consumidor industrial también, pueden dar servicios al balance. Para ello, Red Eléctrica abre una consulta en la que se piden varios requerimientos con los que algunos de ellos no estamos conformes. Uno, y el principal, fue que empezaron a pedir 10 megavatios como mínimo un requerimiento mínimo para poder participar. Entonces, pedimos 1 megavatio. Pensamos que el sentimiento de la industria, de IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica, incluso ahora también de Red Eléctrica, es positivo bajarlo a 1 megavatio porque eso permitiría que también consumidores domésticos pueden agregar su flexibilidad y venderla y dar servicios al balance. Aún así, todavía la CNMC tiene que aprobar que este megavatio es correcto. También para participar en el mercado de secundaria se necesita un mínimo de participación de 300 megavatios. Nosotros pensamos que por parte de la demanda ese mínimo de participación es muy elevado y nos gustaría que se eliminara. Y por último, hay otro punto en este código de balance y en cómo se quiere implementar, y es que se pide que cada uno de los recursos distribuidos por parte del consumidor, incluyendo el consumidor doméstico, que va a dar servicios al balance, que esté habilitado de forma individual. Nosotros proponemos que se habilite de forma agregada. Entonces, teniendo en cuenta, ese por ejemplo es un punto en el que estamos trabajando, pero tenemos en cuenta todo lo que se ha aprobado en el Clean Energy Package y uno de ellos es el agregador independiente. Entonces, proponemos que cuando se hable de agregación independiente o cuando se hable de agregación de flexibilidad en España y en los marcos regulatorios que se van a implementar, que ya se considere el agregador independiente porque se ha aprobado en el Clean Energy Package y no tiene sentido habilitar una regulación ahora que en 1 año y medio va a cambiar para dar espacio al agregador independiente. Por último, desde Entra también queremos dar la bienvenida a la iniciativa que se anunció ayer por parte de IDAE y de OMIE, en la que se quieren ensayar el futuro de los mercados de electricidad a nivel de también de qué valor le puede dar a la distribuidora. Entonces, en ese sentido, pienso que Entra, la agregación y la flexibilidad tiene un gran papel que hacer en los futuros meses de cómo ayudar a la creación de leyes y normas y requerimientos que faciliten que cualquier consumidor pueda agregar sus recursos distribuidos y proveer flexibilidad a los diferentes usuarios de flexibilidad del sistema.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir concluyendo, pero antes me gustaría hacer una pregunta un poco en representación también de los consumidores, ¿no? En el sentido de que la tarifa juega un papel importante, ¿no? El precio de la energía, esas señales de precio, la gestión de la demanda, todo está muy relacionado, ¿no? Y me gustaría apuntar por ahí y sobre todo también por el acceso a la información de los consumidores, a los contadores, esa información que a veces no es tan sencilla de conseguir y que en un escenario donde puede haber electrodomésticos inteligentes, etcétera, esas señales de precio vía contador son muy relevantes a la hora de conducir al consumidor en un sentido o en otro. Y, bueno, me gustaría que, por ejemplo, Pedro y alguno más, no todos porque no tenemos mucho tiempo, intervinamos en este punto, ¿no? Y también otra cuestión ya para concluir, yo propongo que la conclusión sea que cada uno de vosotros, a continuación, y lo vais pensando, formuléis un deseo, ¿no? Un deseo que es lo que os gustaría que la Administración hiciera en vuestro sector, porque lo consideráis como una barrera importante y bueno, pues puede ser un elemento fundamental a la hora de potenciar, pues no sé, una rehabilitación energética o la introducción de baterías o de vehículos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es el tema de la tarifa, de las señales de precio y del acceso a esa información, y luego ya hacemos una ronda rápida de conclusiones, ¿no? Si te parece, Pedro. ¿Te importa? Es que como tengo que salir corriendo, perfecto, sí. Doy mi deseo primero y sí. así... es un deseo a ti mismo, en este deseo caso. a mí mismo, efectivamente, ya puestos lo comparto. Yo creo que iba en relación un poco con el tema del, con el título de la gestión, ¿no? Que hablábamos. Desde mi punto de vista, y lo habéis comentado un poco todos, yo creo que el tema de la eficiencia energética en el sector residencial tiene todavía un paso importantísimo, que es cómo gestionar este negocio, ¿no? Es decir, cómo gestionar, me refiero a que no estamos tratando, como estábamos en el caso anterior, de la industria, no estamos hablando de terciarios, sino que estamos hablando de comunidades de propietarios, y enfrentarse a esas comunidades de propietarios con soluciones que no van solamente en cuanto al retorno económico, porque no es la palanca que funciona solamente, van en líneas de habitabilidad, van en muchas otras líneas, y ese modelo de gestión no existe. Es decir, todavía no existe un gestor que sea capaz de, no existe, digo, un perfil, o no está extendido un perfil, por supuesto que los hay, pero no está extendido un perfil de gestor energético que se enfrente a la complejidad de la comunidad de propietarios y que no tenga que sufrir como Emilio 8 años hasta que consiga sacar un proyecto para su casa, ¿no? O sea, entonces, yo creo que esto es, mi deseo es tratar de que todo el sector se ponga, nos pongamos manos a la obra para, y además que seguramente estamos en un auditorio con un importante porcentaje de técnicos, en primer lugar a la formación de los técnicos y en segundo lugar a una formación muy amplia y muy transversal, no solamente de la parte estrictamente técnica, sino también de una gestión que habilite esa técnica a que cale en las comunidades de propietarios. Y me tenéis que perdonar, tengo que salir un poco corriendo, es un poco descortesía, pero es que llevo ya tarde. Disculpadme. Pues Pedro, si quieres... Sobre la pregunta, o la doble pregunta, precios de electricidad, acceso a información. Bueno, precios de la electricidad y consumo residencial a día de hoy casan bastante mal, ¿no? Atendemos a la estadística que acaba de publicar Eurostat, precios del primer semestre del año 2018, España es el cuarto país con el precio más alto de la electricidad, lo cual es un mensaje absolutamente erróneo que se quiere trasladar a los consumidores, que le decimos, oiga, electrifíquense ustedes, pero a la vez el precio de la electricidad es caro, que es un desincentivo natural de por sí. Por tanto, no es una situación muy racional. ¿A qué se debe esto? Bueno, nosotros creemos que los costes del suministro de la tarifa sí son competitivos. Lo que no son competitivos son los cargos que están dentro de la misma y que, por tanto, eso hay que corregir, sobre todo para enviar señales eficientes a los consumidores y que actúen de manera coherente. En cuanto a la segunda parte, acceso a la información, absolutamente fundamental y esencial, ¿no? En España acabamos de terminar ahora el despliegue de los 28 millones de contadores y, por tanto, es una cuestión de la que estamos orgullosos y a la vez nos damos cuenta que la gente no lo sabe, ¿no? Es decir, cualquier consumidor a día de hoy puede entrar en una página web de su distribuidor y ver exactamente una serie de datos
que van a mejorar por lo menos su información. Dentro de esa información pues puede conocer qué potencia tiene contratada, cuál ha sido el uso de su energía a lo largo de los últimos tiempos, hacer alguna serie de contrataciones adicionales, y todo eso es muy positivo, y es muy positivo porque en la medida que un consumidor obtiene información, pues seguramente le lleve a comportarse de manera más racional, y eso te lleva al final a un ahorro, ¿no? Por tanto, es absolutamente imprescindible que esto se ponga en valor, ¿no? Y quizá desde luego es responsabilidad de las empresas eléctricas tratar de que el público sea conocedor de todo esto, ¿no? En esa información el consumidor va a poder ajustar y va a poder tomar decisiones las que considere desde luego oportunas. Del otro lado que hablamos es qué grado de actuación puede tener el consumidor dentro de su hogar, ¿no? Y hablamos de puertas adentro, ¿no? Aquí el contador no tiene nada que ver, ¿no? El contador es simplemente un instrumento para facturar. El resto de elementos que deben figurar en una casa en estas soluciones más inteligentes cada día, desde luego, es una acción que no le corresponde al distribuidor, sino que no corresponde a la oferta comercial, ¿no? Y aquí seguramente habrá un montón de empresas tecnológicas que estarán desarrollando ideas de cómo poder ofrecer soluciones de gestión interna en los hogares a los consumidores. Emilio, querías hablar también sobre este punto, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, yo sigo teniendo un poco la sensación de que la edificación sigue estando en tierra de nadie, pero me parece que vamos avanzando poco a poco. Quería hacer un comentario acerca de las señales de mercado, ¿no? Que me parece una cuestión muy importante y que se ha oído mucho aquí. Yo durante décadas he escuchado que qué pena que la rehabilitación no sea rentable. Es una de las cosas más tontas que he oído nunca, pero lo he escuchado mucho y además con argumentos muy contundentes muchas veces y demás. En este momento realmente la rehabilitación es una de las pocas inversiones que tiene una rentabilidad de un 50% anual el primer año. ¿Por qué? Pues porque se produce un incremento de valor, etcétera. Entonces, están pasando cosas que están muy por encima, aunque realmente sencillamente se pagase a sí mismo porque el inmueble adquiere un valor mayor a lo que has invertido en esa rehabilitación, ya sería una inversión muy por encima de muchas otras, porque luego además sí que tiene esa cosa que es que se paga a sí misma con el periodo de amortización y toda aquella historieta que siempre hemos tenido que contar en un argumento inventado por el enemigo en realidad, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto es así, o sea, es una inversión que está muy por encima de muchas otras, y lo que pasa es que tiene que enmarcarse y tiene que culturizarse. Hace falta efectivamente tener un plan. Una de las líneas más claras, y eso es acceso a la información y demás, una de las líneas más claras de futuro es que España defina un plan a 2050 y que pida a cada particular y a cada comunidad de propietarios que defina su plan. ¿Cuál es tu plan, ¿no? Esta es un poco la idea del pasaporte de la rehabilitación, que todos tengamos un plan que juntos se conviertan en ese plan integrado, porque realmente las fachadas de los edificios son una infraestructura nacional porque están muy distribuidas, pero conceptualmente son exactamente la misma cosa, lo que separa al ciudadano de la intemperie. Entonces es una infraestructura nacional sobre la cual hay que actuar, y yo estoy seguro que vamos a encontrar figuras financieras muy brillantes e hiper sencillas, realmente. Lo que pasa es que como no se han utilizado antes parecen como raras, que permitan que todo esto suceda y que suceda a la escala que necesitamos. Mi deseo ante todo es estabilidad y consistencia política. Lo que no puede pasar es que esto suba y baje. Esto tiene que ser un pacto de Estado, ¿no? Sobre esa infraestructura que yo estoy llamando, que son las fachadas de todos nuestros edificios que son muy distribuidas, pero son una única y misma cosa. Muy bien, perfecto. Gracias por el deseo. Arturo, también querías intervenir rápidamente, y si quieres puedes unir también la intervención con el deseo. Ya seguimos muy rápido. Y terminamos, ¿no? En la primera parte, término de potencia. Me parece un sinsentido que sigamos todavía con este problema. A ver cuando alguien le mete mano a la ley del sector eléctrico. Verdaderamente el término de potencia desincentiva las inversiones para desarrollo de infraestructura pública y hace ineficiente que alguien quiera ser eficiente energéticamente en cualquiera de los modos. Con lo cual, y en cuanto a mi deseo, va muy en línea con lo que ha dicho el compañero, es decir,
conducir un proyecto de Estado. Es decir, lo que no podemos es estar al arbitrio de que la movilidad eléctrica, si me apuras las renovables y tal, parezcan que sean proyectos sujetos a programas políticos, a ideas partidistas, ¿no? Programáticas. Tiene que ser un concepto de Estado que nazca desde la cúpula. Todos los gobiernos siempre tienen desencuentros entre los diferentes ministerios porque no se coge desde la cúpula del Estado un proyecto verdaderamente y se baja con una línea como hacen otros países donde está siendo todos estos proyectos un éxito, y ese sería básicamente mi deseo. Joaquín. Bueno, en mi caso, sí, pues un poco en la misma línea. En este país llevamos unos cuantos años de retraso respecto a otros países europeos en todo lo que respecta al despliegue de sistemas de almacenamiento, de baterías y demás. O sea, no hay ejemplos cercanos. Solamente quiero recordar que hasta octubre del 2015 en España había un Real Decreto donde se prohibían las baterías en las instalaciones de autoconsumo. Cosa que hoy en día en Europa cualquiera que lo piense, pues, que lo analice, pues se lleva las manos a la cabeza, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que conozcamos mejor lo que es una batería, cómo funciona, lo que es el almacenamiento de energía y qué es lo que aporta a todo esto que estamos hablando en términos de autoconsumo, de eficiencia y demás. Y poco más, porque la verdad es que ya en Europa, por suerte, para el tema de baterías, para el tema de almacenamiento, pues desde hace un par de años ya se está trabajando en nuevas directivas, en nueva legislación que poco a poco iremos extendiendo a todos los países. Y bueno, pues decir que estamos contentos, que hemos mejorado desde el 2015 un poquito. Con Virgilio. Sí, muy rápido. En relación a la factura, totalmente de acuerdo con Pedro. Yo creo que al final vamos hacia un mundo de la maravilla que es la electricidad, que yo creo que es una labor de concienciación que tenemos todos que hacer. Es una maravilla. O sea, nos ha tocado vivir un momento en el que vamos a poder disfrutar de esta responsabilidad de electrificar la economía como principal vehículo para descarbonizar. Y hay un montón de oportunidades. Es infinito el campo de oportunidades de valor añadido que ofrece la electricidad al concepto de actividad económica que tiene ahora mismo el país. El futuro tiene que venir por un conjunto de actividades, de empleos, de profesiones, de diálogo con las fuentes energéticas diferente a lo que tenemos ahora. Y por tanto la electricidad tiene que ser algo competitivo, tiene que ser algo que todo el mundo quiera consumir. Con responsabilidad, porque tiene que ser eficiente, pero tenemos que llegar a electrificar la economía hasta un nivel que requiere el compromiso 2050. Insisto, es un compromiso que ya está adquirido, está refrendado y no lo mueve nadie. Entonces, a nivel de yo creo que de lo que yo pediría, por supuesto, estabilidad regulatoria, por supuesto, visibilidad, por supuesto, una regulación que nos haga trabajar a todos en equipo durante mucho tiempo y que aproveche al máximo lo que cada una de las tecnologías tiene a su favor. No tenemos que sacar pecho ya, no tenemos que demostrar nada a nadie. Y yo creo que lo que tenemos ahora es que aprovechar todo lo que podemos, no solo en el ámbito energético, sino en el ámbito industrial, en el ámbito regional, en el ámbito climático, en el ámbito sanitario, en absolutamente todos los ámbitos que se pueden ver beneficiados de trabajar en equipo. Muy bien. Alicia, por último. Yo, para mí, en cuanto a la tarifa, yo pienso que también hay que tener en cuenta que vamos hacia ofrecer nuevos servicios energéticos. Entonces está el precio de la factura, pero también está el servicio que se le da de gestionar los recursos distribuidos y de poder dar valor con ello al sistema. Entonces yo creo que una parte es la tarifa, la factura, pero otra también son los servicios energéticos. En cuanto a lo que pediría como deseo, segundo lo que han dicho los compañeros, y es que sea la política energética que no dependa de un partido político, sino que sea algo que se hace por los ciudadanos a largo plazo y que tenemos solo un planeta. Entonces, creo que hay una oportunidad Se acaba de publicar un libro en Europa sobre la transición energética y hay un concepto que dice no sin industria. Entonces, aprovechar el fenómeno de la descarbonización, que es para nosotros, para nuestro planeta y para nuestros niños y para nuestra industria. Muy bien, pues con esto concluimos. Os agradecemos en nombre del IDAE vuestras aportaciones, también a los asistentes el haberos mantenido incluso con este desfase de tiempo y no sé, el deseo final puede ser que en el próximo Genera todos estos deseos individuales se hayan convertido en realidad y podamos plantear otros nuevos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.